Ok, ¿cómo están? Antes de empezar esta clase, que retomo después de mucho tiempo en el que estuve algo enfermo, bueno, retomamos las clases de inglés y en este caso vamos a continuar con el seminario 24. Vamos a clarificar el uso de needn't, mustn't y don't have to, ¿ok? Pero antes voy a compartir esto solamente en mis páginas privadas, en las que ustedes ya conocen, y nos metemos de lleno. Entonces, un momento, denme chance. Mm, ujú. Estamos escuchando el álbum Sound System de 311, por si acaso, si es que lo escuchan. Ok, ahora sí, vamos directamente a la clase. Inglés técnico para todos aquellos profesionales o estudiantes que quieran reforzar aquello que ya conocen de este idioma, así como conocer nuevos aspectos, en este caso usos específicos, como el que les voy a mostrar a continuación. Mustn't, needn't, don't have to. Vamos a detallar exclusivamente en qué casos vamos a emplear estas tres expresiones. Entonces, si me acompañan en el primer slide, tenemos que usamos mustn't para decir que algo no está permitido y needn't o don't need to o don't have to para decir que algo no es necesario. ¿Ok? O sea, mustn't es algo más restrictivo, ¿verdad? No está permitido. En tanto que needn't o don't need to, que viene a ser casi lo mismo, o don't have to, van a señalar eh, la no necesariedad de algo. Por ejemplo, vayamos con los ejemplos que van a ser mucho más explícitos. You mustn't walk on the grass here. You mustn't walk on the grass here. Estás prohibiéndole a una persona que camine sobre el pasto o sobre el gras o sobre el gramado o sobre el césped, ¿verdad? Esto, por ejemplo, puede ser un aviso que tú encuentras en, en un parque, por ejemplo, en a park, ¿verdad? You mustn't walk on the grass here. No debes caminar por el pasto aquí o por el gras. Otra prohibición. You mustn't put anything on the shelves until the glue has set hard. No debes poner nada en las repisas hasta que la goma haya secado o endurecido. Shelves es repisas, glue, goma, hard, ponerse duro, set hard, ponerse duro, endurecerse, ¿verdad? Otra prohibición. Tú estás arreglando tus shelves, tus estantes, y de pronto le indicas a una persona que quiere usarlos que no los use todavía porque acabas de repararlo con goma. Hasta que seque, ya podría usarse estos estantes, ¿no? Entonces, you mustn't put anything on the shelves until the glue has set hard. Entonces, los dos primeros ejemplos son prohibiciones, ¿ok? No se debe hacer. Ahora, vamos a indicar con los siguientes dos ejemplos eh, acciones que de repente no son necesarias y para ello usaremos needn't o don't have to o don't need to. En este caso, como ya están viendo, vamos a usar needn't. Por ejemplo, they proved that watching a chess match needn't be boring. Ellos demostraron que ver un match de ajedrez no necesariamente es aburrido, ¿verdad? They proved that watching a chess match needn't be boring. No tenía que ser aburrido. Y efectivamente, una partida de ajedrez, sobre todo de dos contrincantes muy buenos, no es aburrida en absoluto. Otro ejemplo. We needn't go into details now, but we seem to agree on the general principles. No necesitamos entrar en detalles ahora, pero but we seem to agree on the general principles. Pero al parecer
concordamos en los principios generales, ¿verdad? Seguro algún tipo de debate en el que no es necesario ahondar en los detalles. We needn't go into details now. No necesitamos entrar en detalles ahora. Siguiente slide. Esta clase va a ser muy corta, solo media hora, 8 slides, así que ténganme paciencia. Les va a servir si en algún caso van a necesitar usar este tipo de expresiones. Por ejemplo, need, el verbo need, que todos los conocemos, lo conocemos como un verbo ordinario, ¿verdad? Un verbo ordinario, necesitar, pero también se puede usar como un verbo modal, y ahí está la adición de esta exposición que les estoy brindando. Un uso que quizá ha pasado desapercibido por nosotros, las personas que estamos aprendiendo este idioma. Need se puede usar como un verbo modal. ¿Qué significa que sea un verbo modal? Que need va a acompañar a otro verbo, va a ir detrás de otro verbo que va a estar en la forma de infinitivo simple. Vayamos a los ejemplos. You needn't speak so loudly. Ojo, veamos que need se va a usar en estos casos como en su forma negativa. ¿Ok? Cuando lo uses como verbo modal, lo vas a usar en forma negativa. Eso es así, siempre. Si vas a usar need sin el to, need to no, o sea, si el need solo al lado de un verbo, o sea, en forma modal, tienes que usarlo en negativo. Entonces, you needn't speak so loudly. No necesitas hablar o gritar, ¿verdad? No necesitas hablar muy alto. You needn't speak so loudly. El otro, ahí vemos que needed está acompañando speak, que es hablar, un verbo en la forma infinitiva. Por lo tanto, need se está comportando como un verbo modal, de modo. Está acondicionando el modo de speak, ¿ok? Entonces, continuamos. She needn't come with us if she doesn't want to. Ella no necesita venir con nosotros si no quiere. Need come, juntos, pero need tiene que estar en su forma negativa. Ahora vamos a ver cómo usamos need en su forma ordinaria, que es más o menos con lo que todos estamos acostumbrados. She's thirsty. She needs a drink. Ella está sedienta, necesita un trago o una bebida. Una bebida en este caso, una bebida. ¿Ok? Porque no necesariamente si estás sediento te vas a empujar una cerveza, ¿no? Sobre todo aquellas personas que son sanas. Yo quizás sí. Ahora, también need, como les comenté anteriormente, se utiliza con el to, con la preposición to, need to y el verbo, ¿verdad? En este caso, need va en su forma positiva, digamos así. Jim and Bob are here. They say they need to see you urgently. Jim and Bob están aquí. Dicen que deben verte urgentemente. They need to see you. Necesitan verte urgentemente, como verbo ordinario. Esto es una derivación del punto 2 que acabamos de ver, el punto 2.1. Cuando es un verbo modal, o sea, need, ahí está lo que les dije anteriormente. Need se usa más comúnmente en oraciones negativas. Cuando es un verbo modal, need se usa en su forma negativa y obviamente en oraciones negativas. Aunque a veces también se usa en preguntas. Si lo vas a usar solo, lo usas en preguntas. ¿Solo a qué me refiero? Sin la negación, sin el not. Si lo usas sin la negación, lo usas en preguntas. Si lo usas con negación, ya lo usas como verbo modal, ¿verdad? Como hemos visto anteriormente. Entonces, need you go home so soon? Need you go home so soon? Pero nosotros, bueno, al menos yo nunca digo need you go home so soon. Yo digo, do you have to go home so soon? Yo siempre uso el do you have to. El need you go home so soon hasta me causa problemas al pronunciarlo porque no se me hace muy familiar. Pero se puede usar, ojo, se puede usar como verbo modal. ¿Por qué como verbo modal? Porque el need está afectando al go. Si bien está el you entre los dos, pero como es una pregunta, es una estructura de pregunta, el pronombre va a estar entre estos dos verbos, pero el need está afectando al go, por lo tanto es un verbo modal en este caso. O por ejemplo, need I say more? ¿Debo decir algo más? Do I have to say more? Por ejemplo, yo estoy, mi socio me ha traicionado, yo lo encaro y le saco en cara todas aquellas trapacerías que ha cometido conmigo. Y le digo, bueno, tengo que añadir algo más. Need I say more?
bueno, en inglés yo no diría need I say more, no me suena, como les digo, muy normal, pero se lo comento, se lo transmito, porque es un uso de need, ¿ok? Generalmente decimos, do I have to say more? O en el ejemplo anterior, do you have to go home so soon? Ven como hasta incluso lo puedo pronunciar mejor porque a eso sí estamos adaptados o acostumbrados. Incluso las personas que hablan en inglés, las personas nativas o que hablan inglés de modo nativo, que es su lengua materna, dicen eso, ¿no? Do you have to? No he escuchado a nadie, ni siquiera en películas, que digan need I say more, need you go home so soon, etc. 2.2, que se desprende de lo anterior, podemos usar needn't o don't have to cuando decimos que es innecesario hacer algo. Claro, ya lo habíamos visto en el primer slide. ¿Ves? Mustn't es para decir que algo no está permitido, para poner reglas en la casa, en la sociedad. Y needn't y don't have to son para expresar que algo no es necesario. Y este punto lo venimos a recalcar y enfatizar en esta lámina. Podemos usar needn't o don't have to cuando decimos que es innecesario hacer algo. Por ejemplo, it would be good to see you, but you needn't come if you're busy. Claro, que yo tampoco lo uso así. Ok, acá está otra vez el need en su forma modal, porque está afectando directamente a un verbo. Needn't come, están juntos. Lo que yo uso es el don't have to, y lo que mucha gente americana, inglesa, del país que tú quieras, pero que hable inglés, utilizan el don't have to, ¿verdad? En lugar de needn't. Y hasta de repente needn't es como que muy culto. You needn't whisper, nobody can hear us. No necesitas susurrar, nadie nos escucha. Claro, estás de repente con tu enamorada, estás planeando hoy un plancito y le dices, oye, mamita, ¿sabes qué? ¿Crees que podamos hacer algo aquí? Pero ella te dice, oye, ¿por qué me susurras? Si nadie nos está escuchando, estamos solos, estamos en la playa, tarado. Entonces, usas needn't whisper, ¿verdad? No necesitas susurrar, aunque lo más común, como les vuelvo a repetir por vez número 204, es decir, don't have to. You don't have to, está el verbo, you don't have to come, you don't have to whisper. Veamos cómo es don't have to aplicando don't have to en estos dos ejemplos. It would be good to see you, but you don't have to come if you're busy. O you don't have to whisper, nobody can hear us. Entonces, si de repente en algún momento tú quieres sonar un poco más culto, ¿ok? En tu mente construye la oración que vas a formular con el don't have to y antes de decirla, elimina el don't have to y aplica el needn't. Y quizás hasta sorprendas a un americano o a un inglés, ¿verdad? Van a decir, wow, este tipo domina sus verbos modales. 3. Comparemos estos usos de needn't y don't need to. Por ejemplo, para dar permiso para no hacer algo, podemos usar needn't, don't need to. Por ejemplo, you needn't cut the grass, I'll do it later. De repente tu amigo, por querer hacer algo, lo estás hospedando en tu casa y se pone a cortarte el grass del patio. Y tú le dices, you needn't cut the grass, I'll do it later. No necesitas cortar el césped, yo lo voy a hacer después. Le estás dando permiso para que no haga algo, lo estás liberando de una tarea que él se ha autoimpuesto. Ahora, este needn't, como te digo, lo puedes reemplazar por don't need to, que es una expresión mucho más común. You don't need to cut the grass, I'll do it later. Para hablar de una necesidad general, preferimos don't need to. Por ejemplo, you don't need to be over 18 to get into a disco. Es una necesidad general, ¿ok? ¿Por qué? Porque las discotecas son ambientes que pululan en toda la ciudad, por lo tanto todos tenemos acceso, bueno, en estos tiempos de pandemia no, pero todos tenemos acceso a una discoteca, por lo tanto van a haber reglas generales a las que todos vamos a calificar o a las que vamos a estar sometidos. Por lo tanto, si es una necesidad general, vamos a usar don't need to, no needn't, ¿ok? El don't need to lo puedes usar en ambos casos para dar permiso para no hacer algo o para hablar de una necesidad general. Pero el needn't solo para dar permiso para no hacer algo, ¿ok? Entonces, tengamos esto muy, muy claro. You don't need to be over 18 to get into disco. Y como ven debajo en el ejemplo, you needn't be over 18 to get into disco está tachado porque no es lo apropiado si vas a hablar de una necesidad general.
4. Cuando decimos que no era necesario hacer algo en el pasado y no se hizo, usamos didn't need to o didn't have to. Cuando decimos que no era necesario hacer algo en el pasado y no se hizo. Ahora, para mostrar que pensamos que algo que se hizo no era necesario, usamos need not have. Esto ya se pone un poquito más enredado, pero el ejemplo lo clarifica de una manera mucho más puntual. Chris and June phoned to say that they couldn't come to it, so I didn't need to cook dinner. ¿Ok? Mira, Chris and June llamaron para decir que no podrían venir a comer, así que no tuve necesidad de cocinar. O sea, me llamaron antes de que yo cocinara, ¿me entiendes? Yo no había cocinado nada, ni siquiera había lavado la sartén, nada, todo lo estaba tal cual. Ni siquiera me molesté en ir a la cocina porque justo me llamaron. Me dijeron, no vamos a ir, así que no cocines. Ya, pues no cociné. Por lo tanto, como es una acción que no se hizo, ahí dice, cuando decimos que no era necesario hacer algo en el pasado y no se hizo, usamos didn't need to, I didn't need to cook o I didn't have to cook, ¿ok? Como quieras, el need o el have lo puedes reemplazar invariablemente. En este caso, ¿no? De que se iba a hacer algo, pero no se llegó a hacer. ¿Era necesario? O cuando decimos que no era necesario hacer algo en el pasado y no se hizo. Ahora, para mostrar que pensamos que algo que se hizo no era necesario, usamos need not have, o sea, algo que se hizo, pero no era necesario. O sea, en el ejemplo opuesto, en el ejemplo de que no te hubieran llamado, mira, I didn't have cooked dinner. Just as it was ready, Chris and June phoned to say that they couldn't come to it. O sea, cocinaste y cuando ya tenías lista la comida te llaman, ¿entiendes? Para decirte que no van a ir a comer, pero ya cocinaste. I didn't have cooked dinner. No, no hubiera cocinado, se puede traducir, ¿no? No habría, no tenía necesidad de cocinar, porque justo cuando estaba lista la comida, Chris y June llamaron para decir que no vendrían a comer. Entonces tengamos en cuenta el didn't need to o didn't have to, que es lo mismo, y el I didn't have cooked dinner, ¿ok? Para expresar algo que hiciste, pero que te das cuenta que no debiste haber hecho, porque hubo una condición que te dio, te mostró esa realidad, ¿verdad? Que fue innecesario lo que terminaste haciendo, en este caso, cocinar la cena. Fin de este seminario 24 en el que hemos atacado didn't need to, didn't have to, need not have, mustn't, needn't, don't have to, etc. Así que yo creo que con este seminario, si lo repasas muy bien, mucho más de lo que yo lo he repasado, porque yo apenas le he dado un par de leídas, para recordar ciertas lecciones de cuando aprendí inglés hace ya 21 años. Entonces, estudiemos cómo usamos need con scarcely, hardly y only. Scarcely es raramente, hardly también es difícilmente, digamos, y only, bueno, solamente, ¿no? Particularmente en contextos formales. Por ejemplo, y aquí vemos el need que está actuando en su forma modal, porque está directamente relacionado a un verbo, pero hay un adverbio, en este caso hardly, scarcely o only, entre el need y el verbo en su forma infinitiva. Ojo, es muy difícil que hayamos need y el verbo modal y el verbo infinitivo juntos. O el need está con la forma negativa o está en medio de ellos, si está en forma positiva, un adverbio como scarcely, hardly, only. Es decir, need tiene una connotación casi negativa, ¿no? Porque colocarle scarcely, hardly, difícilmente, raramente, ya nos indica un trasfondo de negación, de poquedad, de dureza, de dificultad. Entonces, we need hardly point out that there is a water shortage at the moment. Es como, no necesitamos decir en este momento que hay una disminución o una escasez de agua, ¿verdad? It is almost, y ahí está la explicación en inglés, it is almost unnecessary for us to point out. ¿Por qué? Porque quizás imagínense que estamos en Lima y hay una escasez de agua y está en todos los noticieros. Todos los noticieros hablan de la escasez de agua. Y de pronto tú estás en una reunión formal en la que justamente el agua o la escasez es un punto importante y a tu auditorio ya no lo vas a aburrir o no vas a redundar explicando una situación que ya es harto conocida.
Entonces empiezas tu discurso diciendo, we need hardly point out that there is a water shortage at the moment. Claro, no necesitamos decir que hay una escasez de agua en el momento, porque ya es obvio, está en boca de todos. Otro, I need scarcely add that you will be missed. Estás despidiendo a un amigo, una muy buena persona, una persona que marcó tu vida. Quizás estás cambiando en el trabajo y bueno, esta persona está cambiando de trabajo y tú te has ofrecido a dar unas palabras de despedida y pues como esta persona es muy querida por todos, es innecesario ya añadir alguna oración muy ya redundante, por el contrario, que diga cuánto lo extrañas, cuánto lo quieres, ¿verdad? Para no redundar en ello, dices, I need scarcely add, no necesito añadir, ¿verdad? Add es añadir, sumar. I need scarcely add that you will be missed. No necesito añadir que serás extrañado. Es obvio que todos te van a extrañar. Y entonces seguramente utilizas esta introducción para elaborar otro discurso, quizá rescatando otros aspectos de este compañero que se va. La traducción en inglés de esta frase sería, it is almost unnecessary for me to add that you will be missed, ¿verdad? Es casi, o sea, ese es we need hardly point out o we need scarcely add, lo puedes reemplazar por it is almost unnecessary for us to point out, it is almost unnecessary for me to add, ¿ok? Otro, the changes need only be small to make the proposals acceptable. The changes need only be small to make the proposals acceptable. Los cambios necesitan solo ser pequeñitos para que nuestra propuesta se acepte. Quizás hemos presentado una propuesta a algún cliente y el cliente está de acuerdo con el grueso de la propuesta, pero quiere que ajustemos algunos detalles. Entonces el representante del cliente nos dice, the changes need only be small to make the proposals acceptable. Los cambios solo deben ser pequeños para que aceptemos tu propuesta. Ok, amigos, eso fue todo por hoy. Seminario 24 de inglés. Aproveché este momento del día porque es más o menos cuando termino de trabajar, entre las muchas cosas que hago, y quería retomar estas clases para yo también practicar mi modo de expresarme con un tercero, un cuarto, un quinto, en fin, con todo un grupo de gente, si bien estoy en este momento delante de una cámara. En fin, espero que lo hayan apreciado y volveré con ustedes pronto. Adiós.